Bien, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar esta segunda sesión del ciclo dedicado a las relaciones entre historia y literatura, un ciclo que empezamos ayer y como ayer vamos a seguir el mismo formato, vamos unos primeros 50 minutos en el que vamos a mantener un diálogo, o van a mantener sobre todo un diálogo los dos invitados, y yo actuaré de moderador, y luego abriremos digamos, a preguntas del público la media hora siguiente. La sesión de hoy la titulamos Historia, Novela y Novela Histórica, y para esta sesión digamos, contamos para esta sesión con Fernando García de Cortázar y con Santiago Posteguillo. Los dos, me parece, son suficientemente conocidos, son autores de éxito, muy leídos, pero bueno, voy así a presentarles muy rápidamente antes de entrar ya en el diálogo, que es, me parece, lo más interesante que podemos hacer. Fernando García de Cortázar es historiador, profesor de la Universidad de Deusto, se ocupa, digamos, encabeza, dirige la Fundación 2 de Mayo, y ha escrito, sería, digamos, casi imposible hacer la lista de todas las cosas que ha escrito Fernando. Yo destacaré, o se podrían destacar varios libros, pero me quedaré con la breve historia de España, digamos, que fue y sigue siendo un libro muy leído. Yo creo que representó claramente una apuesta que se ha mostrado ganadora, en ese sentido de que era posible contar la historia de España de otra manera, breve, como dice el título, por una parte, pero, digamos, una historia de España pensada muy claramente para ser leída, lo que no es a veces demasiado frecuente en el gremio de los historiadores. Yo creo que ese es un mérito de ese libro y de otros de Fernando, y voy a destacar la historia de España desde el arte, entre otros, y luego hablaremos de ese libro, de Tu rostro en la marea, en donde Fernando García de Cortázar deja iba a decir deja la historia, pero no es cierto, deja el género historia más bien, pero continúa con la historia, pero ya en el género novela. Santiago Posteguillo es profesor de lengua y literatura inglesa en la Universidad Jaume I de Castellón, y ha dedicado, o sus obras principales se podrían, luego discutiremos también de ese tema, se podrían inscribir dentro de lo que llamamos novela histórica, y ha publicado sobre todo desde 2006, cinco libros, digamos, con gran éxito. Una primera trilogía entre 2006 y 2009, Africanus, Las legiones malditas y La traición de Roma, y empezó después una segunda trilogía, la trilogía llamada ya Trilogía de Trajano, en la que apareció primero Los asesinos del emperador, y acaba de aparecer, y también hablaremos de ello hoy, Circo Máximo. Vamos, hecha esa breve presentación de los dos autores, yo quisiera pedirles a los dos, así de entrada, digamos, que nos hablaran un poco, o nos plantearan, digamos, cuál es su opinión, su manera de ver las relaciones entre historia y literatura,
digamos, cómo las definirían, cuáles son los límites, si son unos límites claros, cuáles son las relaciones, o más que historia y literatura, más diría historia y novela, quizás de manera más concreta. No sé quién quiere empezar. ¿Santiago? Pues sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presentación, a la Fundación Mafre, a la editorial Planeta y a Fernando García de Cortázar por querer compartir este rato con un joven escritor, al menos por lo de que llevo poco tiempo. Los estudiantes, en cambio, en la universidad, yo siempre voy pensando que cada vez los dejan entrar más jovencitos y no, ya me he dado cuenta que no, que soy yo el que cada vez estoy más lejos de ellos, ¿no? Por lo menos en la parte física. Espero que en la mental no. Siempre la docencia nos retroalimenta mucho, positivamente. ¿Dónde están los límites, ¿no?, de la historia y de la literatura? Claro, si por ejemplo, yo creo que muchas veces cuando contamos historia, aquí yo hago una aseveración sin saber por qué no soy historiador. O sea, hago una transpolación, vamos a ver si puedo estar acertado o no. Yo creo que el historiador, cuando se encuentra con la historia, probablemente tiene muchos de los mismos problemas que el novelista histórico cuando intenta recrearla, ¿no? Y, por ejemplo, imaginemos que un novelista del año 2130 quisiera hacer una novela sobre lo que pasó hace 2 días, ayer y hoy, ¿no?, en el debate del Estado de la Nación en España, ¿no?, que ya son ganas de hacer una novela del estado del debate del Estado de la Nación, pero bueno, hay gente que puede atreverse con cualquier cosa, ¿no? Pues podría recurrir a las fuentes primarias, porque vamos a pensar que se preserven esos vídeos, ¿no?, y puedan escuchar a uno y a otro interviniente. Claro, no van a entender qué país se están describiendo, porque las fuentes, por lo menos las fuentes primarias, se contradicen bastante. Claro, puede ir a fuentes secundarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acudir a la prensa. Y podría leer pues, ejemplares de un periódico como El País o de otro periódico como El Mundo o el ABC, y probablemente le va a pasar lo mismo, que no va a encontrar una definición clara de lo que está pasando en ese país que quiere recrear, ¿no? ¿Qué ocurre al novelista histórico? Que también le va a pasar algo parecido. Cuando uno quiere recrear la historia, recurres a las fuentes y una de las cosas más comunes, bueno, no más comunes, pero que puede ocurrir, es que las fuentes se contradicen, ¿no? El Aníbal que nos describe, por ejemplo, Tito Livio, yo creo que poco menos que le falta, ¿no?, que le salga espumarajos de sangre por la boca, porque lo presenta como un terrible ser sanguinario. Mientras que si lees a Polibio, griego, un poco más centrado, pese a que está del lado de los escipiones, pues es más mesurado y te presenta a Aníbal como un líder carismático que sabe reunir un ejército muy variado para luchar contra Roma. Probablemente siempre las soluciones estén por los puntos medios, ¿no? La historia y la literatura están mucho más próximas, pienso yo, de lo que a veces pensamos. Porque a veces la propia literatura puede ser fuente histórica. Y ahondaré luego en ello si tengo oportunidad. Es imposible, por otro lado, hacer novela histórica sin los historiadores. El novelista histórico que se atreva a escribir una novela histórica sin primero haberse documentado en los magníficos trabajos que han hecho los historiadores es, por lo menos, lo mínimo que se le puede decir, un irresponsable. Lo que me aventuraré a decir, y que procuraré argumentar luego, es que también, sin embargo, desde la novela histórica se pueden hacer cosas con respecto a la explicación de la historia que la historia misma, como disciplina, normalmente no permite. Yo lo dejaría ahí de momento. Fernando.
Muy buenas tardes, queridas amigas. Hay que empezar en femenino porque predominan las mujeres sobre los hombres. Ahora tenemos que aceptar este colectivo, queridas amigas. Que suena raro, pero no suena raro, queridos amigos. O sea que, queridas amigas y querida Fundación Marfe, muy agradecido, y a nuestro presentador y amigo Jordi por este seminario tan importante, no solo para los que estamos hoy aquí, sino creo que también para los lectores. Yo, antes de entrar a hablar sobre las relaciones entre la historia y la literatura, quiero decir que yo he sido muy crítico con la novela histórica. Entonces, como pueden ustedes consultarlo tranquilamente, voy a decir mi reflexión inicial sobre la novela histórica en España, fundamentalmente, ¿no? Luego hablaremos de la novela y de mi vocación de novela casi sin adjetivo. Yo quise escribir una novela, Tu rostro con la marea, y ya el adjetivo me lo puso la propia editorial. Yo quería ser novelista y mi novela tenía esa ambición. Y prefiero el sustantivo que el adjetivo. Prefiero decir que he escrito una novela y luego que es histórica, bueno, porque claro, tiene un escenario histórico, la Primera Guerra Mundial, la Segunda República, etcétera, etcétera. Es claro que, como pasó en el siglo XIX, hubo mucho interés, como saben ustedes, por lo que llamaríamos la novela histórica en el siglo XIX español, con obras conocidas, como saben ustedes, algunas pesadísimas, como Navarro y Oslada, otras menos pesadas, como Gil Carrasco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ciertamente es un género muy vivo en el siglo XIX, Walter Scott, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora yo creo que en España también, y aquí hay una representante de nuestra editorial que puede confirmarlo, bueno, pues que muchos libros de novela histórica inundan las librerías, ¿no? Y entonces, el interés por la novela histórica debería alegrarnos a los historiadores, ¿no? Yo en este momento estoy ya más en el campo de los novelistas, pero tengo que también no renunciar a mis 40 años como escritor de historia, ¿no? Debía alegrarnos a los historiadores si no estableciera... hablo generalmente no de la obra de Santiago Posteguillo, que me parece que no estaría incursa en lo que voy a decir aquí ahora, si no estableciera una diferencia entre la historia propiamente dicho y un campo ambiguo donde la ficción acaba muchas veces en el gusto por lo sobrenatural o por el misterio. O simplemente cuando la ficción acaba construyendo un anacronismo, como a veces se lee claramente en muchas novelas históricas, en el que los personajes del siglo XIII, por ejemplo, actúan como si sus valores pudieran ser equiparables a aquellos en los que han sido educados los nacidos en la segunda mitad del siglo XX. Esa necesidad de entretener, que se presenta casi siempre como algo distinto a conocer, aunque se manifieste ataviado pretenciosamente de esa actitud y la gente cree que aprende algo de historia leyendo novela histórica, es la que ha hecho renacer, a mi entender, la novela gótica, la novela de misterio, la novela del terror, en general la novela del arcano, que muchas se sitúan pues, en un arcano, en una época antigua, etcétera, que tiene un hechizo pues, más que hablar de la transición, ¿no? En la que se mezclan la fascinación por mundos futuros o se hacen renacer de sus cenizas experiencias literarias olvidadas, ¿no? Yo creo que lo histórico de la actual oferta novelística no es la historia, sino aquel relato que sea capaz de entretener, proporcionando una evasión no solo por su carácter de ficción, sino por su instalación, y esto yo insisto en ello, en otro tiempo. Al lector le interesa instalarse en otro tiempo y piensa que en ese otro tiempo la vida es distinta, la vida puede ser más entretenida, la capacidad de lectura se hace más fácil, etcétera, etcétera. Yo creo que también hay que hacer una reflexión como historiador, qué es lo que ha pasado para que efectivamente la novela histórica tenga ese arraigo y tenga tantísimos lectores.
Bueno, pues que quizás los historiadores lo hemos hecho muy mal. Es decir, yo sí suelo entonar el mea culpa continuamente, por lo menos como representante de la profesión. ¿Por qué? Ustedes analicen cómo la historia puede tener imagen de algo pesado, de algo truñero, cuando es la crónica de una gran aventura individual o colectiva, de una sociedad que quiere mejorar, etc. El problema es que los historiadores lo hemos hecho mal, que no hemos sabido transmitir lo apasionante que es ese mundo cambiante de una sociedad, de otra, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese contexto de mala imagen que yo creo que hemos tenido los historiadores, la historiografía española es de altísimo nivel, pero yo creo que la comunicación de esa historiografía no es buena. Los historiadores españoles sabemos mucha historia, insisto, la historiografía española es muy buena, pero yo creo que pecamos a la hora de saber transmitir. No sabemos transmitir la historia, porque además no nos la han enseñado bien en la universidad. Hemos tenido siempre esa preocupación diríamos, del conocimiento, de la erudición, del amontonamiento de datos, de fechas, y no, yo creo que no se nos ha insistido, como se insiste en otros países, en que debemos escribir bien. Sobre todo, si estamos en el terreno de las humanidades, tenemos que escribir bien. Y si es verdad que la historia es la reina de las humanidades, y yo lo creo así, pues tiene que ser una reina bella, hermosa, ¿no? Una reina zarrapastrosa que además no entretenga, que aburra hasta las ovejas. Para eso es mucho mejor, pues no sé, un concurso de bacalao al pil-pil, ¿no? Sí, ciertamente encima la historia no entretiene y además no se plantea cosas fundamentales como para qué es la historia, pues para mejorar el presente, etcétera, etcétera, pues entonces ocurre lo que ocurre. Ciertamente, y con eso estoy, diríamos, dando un puñetazo en el ring diríamos, de la docencia. Mire, si usted va a una tesis doctoral, como me ha pasado a mí en Oxford, y entonces, porque tiene que enjuiciarla, hay un capítulo en el que se le pregunta al jurado, tiene un estilo desafortunado, afortunado, es decir, está bien escrita la tesis y jamás eso ha existido en España. Y luego, aparte de eso, hay unas normas muy claras que siempre agradecerían los editores para que no sea 2000 páginas, ¿no? Bueno, Santiago escribe muchas páginas y además muy buenas, o sea que... Lo estás intentando arreglar, pero bueno, ya... Pero entonces, por ejemplo, en una tesis te dicen, pues más de 250 páginas en una tesis de humanidades, una tesis de historia, no sirve, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de normas, sobre todo las dedicadas y las dirigidas a que el producto sea hermoso, sea transmisible, que no sea una especie de lenguaje para iniciados, una especie de lenguaje de gueto que no entienden más los que nos hemos metido en ese gueto. Pero si la historia es tan importante como yo creo que es importante, tiene que saltar a la calle, pues tiene que saltar a la calle entreteniendo y no haciendo que sea algo odioso y algo pesado. Por otro lado, yo creo que hay demasiada gente en el panorama español que se ha lanzado al ruedo de la novela histórica sin haberse adiestrado en un género tan difícil como es el novelístico. O sea, lo importante es ser un buen novelista y luego, bueno, yo diríamos, sería más misericordioso y más indulgente con la gente que sepa hacer una buena novela, aunque la historia le falle. Bueno, pero yo creo que lo que se trata es de escribir una buena novela y que la novela esté bien escrita. Entonces yo creo que han aparecido muchas vocaciones en las que, pues realmente yo creo que no se emplean las técnicas de la novela, no se emplea el estilo de la novela, etcétera, etcétera. Piensen ustedes lo siguiente, que desde Mateo Alemán, desde el Guzmán de Alfarache, en la historia de la literatura, hasta, pues prácticamente, Fortunata y Jacinta, bueno, hemos hablado de esas novelas históricas anteriores, no hay una gran novela en España. O sea, 2, 3 siglos, porque no nos olvidemos que el género es muy complicado. O sea, entonces, ¿cómo de repente aparecen tantísimas vocaciones de novelistas? O sea, yo creo que efectivamente quizás es por llenar ese vacío de conocimientos de historia que los historiadores no hemos sabido dar y entonces se han lanzado al ruedo pues muchísimas personas que yo creo
que lo que tenían que primero es entrenarse como novelistas. A mí me da lo mismo. Después, yo no soy nada exigente con tal de que las cosas sean verosímiles, aunque ciertamente no hayan ocurrido. Yo creo que esa es la técnica del novelista, que lo que está diciendo, haya ocurrido o no, pueda ser verosímil, ¿no? Que no incurra, como he dicho antes, en anacronismos, etcétera, etcétera. Pero entonces yo entiendo, en el terreno musical, el año 1970 yo estaba en Alemania y todas las discotecas alemanas lógicamente no interpretaban el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, sino lo que había construido Miguel Ríos. O sea, bueno, pues sí, me parece muy bien. O sea que no, igual estoy diciendo muchas herejías, pero yo creo que en una discoteca es mejor que entre Miguel Ríos que no Beethoven, ¿no? O por ejemplo, los que ya tenemos aquí una cierta edad, bueno, pues la popularización del concierto de Aranjuez, ¿no? Bueno, pues Rodrigo se le llevaría los diablos, que tampoco se le llevarían los diablos porque, por supuesto, tuvo que cobrar muchísimos royalties, ¿no? Bien. Entonces, efectivamente, yo voy terminando, que yo creo en la novela histórica. Cuando la novela histórica es buena, me dicen ustedes, qué obviedad, ¿no? Se habrá quedado usted calvo detrás de las orejas, como se decía antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente Galdós es el gran novelista histórico, ¿no? No le llamarán así, pero porque es un gran novelista, pero no se puede explicar la historia del siglo XIX sin Galdós, ¿no? La Regenta de Clarín es una maravillosa novela histórica, Stefan Zweig, Humberto Eco con El nombre de la rosa, es decir, hay posibilidad efectivamente de hacer buenas novelas históricas que efectivamente nos sirven a los historiadores probablemente más que nuestros propios estudios a veces abstrusos que edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que luego no salen a ninguna librería, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente estamos en un momento para que los historiadores también, ante el éxito de la novela histórica, nos replanteemos también nuestra actuación. Es decir, no sirve todo. Mire, usted, si tiene alumnos, déles clase, pero no escriba un libro si no sabe escribir. Yo pienso, y esto es para mí, como lector, que lo soy, y como se ve apasionado, bueno, pues lo que exijo, que escriba bien el autor. Más allá de montar diríamos, una trama apasionante, coherente, etcétera, verosímil, que esté bien escrita, porque bueno, ¿cómo se puede? Siempre estamos mejorando y debemos mejorar hasta el momento de nuestra muerte. Los que estamos escribiendo tenemos que seguir leyendo para poder seguir escribiendo más o menos bien. Bueno, esta sería mi primera intervención, un poco en torno a los límites de la novela histórica y lo que ha pasado en España con este género tan abundante y con numerosas vocaciones hacia el género. El que yo, esto no dice nada respecto de mi novela, que yo estoy encantado porque he tenido, además, ya que no me lo van a decir, pues he tenido una crítica impresionante, me han puesto por las nubes, yo no me lo creía, pero me lo han puesto por las nubes y entonces estoy encantado porque, bueno, pues en mi estreno he conseguido algo que siempre ha sido mi desideratum, es decir, transmitir de una forma bella, de una forma emocionante los contenidos de la historia, y es lo que he tratado de hacer en mis trabajos de historia de España. No solo tenemos que explicar el sentido de España, sino también, cómo no, la emoción y el sentimiento de España, y para eso claramente nos ayuda muchísimo la literatura, y entiendo ya como tesis, y enseguida la desmenuzaremos, que la literatura ciertamente, como ha dicho Santiago, nos ayuda enormemente a los historiadores, porque como vamos a ver enseguida, nos da la posibilidad de entrar en aspectos que la historia no puede entrar, aspectos psicológicos. Por ejemplo, yo escribí un libro también en Planeta, Los perdedores de la historia de España. La literatura ha sido muchísimo más, hasta mucho más al tanto de los perdedores que la historia, ¿no? Este concepto de los perdedores, diríamos, ha movido muchas más plumas en el campo de la literatura que en el campo de la historia, y ciertamente es un filón enorme para explicar la historia. La gente que en un momento determinado, porque estaba desplazada, porque eran unos adelantados, porque eran unas mujeres en un ámbito de hombres, bueno, fueron perdedores, ¿no? Pues eso mismo creo que la literatura lo ha hecho muchísimo mejor que la historia. Por eso yo, en buena medida,
he tratado de hacer en mi novela Tu rostro con la marea, he tratado de hacer eso. Yo sí voy a decirte, Fernando, que tu novela me ha parecido excelente. ¿Para qué? Claro, es que antes... Y ahora, oyéndote, además, digamos, yo había, leyéndote, había guardado y había copiado una pequeña cita precisamente para preguntarte lo que ya acabas de contar, porque, digamos, lo que has dicho de los historiadores, tú en la novela, digamos, pones en la boca de Agustín Rotaeche un consejo al joven historiador de la novela y le dice, siga escribiendo, mi joven amigo, siga escribiendo, pero olvídese del espíritu científico. Entre los historiadores lo simplifica y falsea todo. Sí, eso dices tú, digamos, escribes al principio de la novela y, digamos, que es lo que un poco ahora también has comentado. Fernando planteaba digamos, una cierta incomodidad, digamos, de ubicarse en el género novela histórica. Yo iba a plantearte, digamos, si tú, Santiago, te sientes cómodo en ese... Sí, yo me siento muy cómodo. Yo recuerdo que, no me comparo, por favor, pero para que entiendan el espíritu, que John Ford, cuando le preguntaban, ¿no? ¿Y usted qué hace? Decía, yo hago películas de vaqueros. Ahora bien, cada película de vaqueros era una genialidad. Y cuando decidió que no iba a hacer una película de vaqueros, pues hizo El hombre tranquilo, en Irlanda, con John Wayne, en fin, y aquello era otra maravilla. Es decir, que cuando quería, hacía otra maravilla en otro contexto. Entonces, yo me siento muy a gusto, yo digo que no me comparo, pero para que capten el espíritu, sino que hago novelas históricas, y de momento, novelas históricas de romanos, es lo que hago, no tengo ningún inconveniente. Aunque tomo nota que de la historia breve de Fernando García de Cortázar, quizá tenga que capturar yo lo de breve, y en ello trabajaré. Pero vamos a ver, vamos a comentar algunas cosas que me parecen muy interesantes, porque ha abierto muchos campos. El tema de... Tenemos el sintagma novela histórica. ¿Y qué ha ocurrido? Que, por ejemplo, historiadores se han acercado a la novela histórica desde el adjetivo, es decir, desde histórica, desde la historia, como es el propio caso, ¿no? de Fernando. Y otros, no sé, se me ocurre Calvo Pollato, José Luis Corral, por mencionar algunas personas que se me ocurren que son grandísimos historiadores y que hacen novela histórica muy bien hecha. Pero evidentemente a la novela histórica pues se puede llegar desde el sustantivo, desde la novela, que sería mi caso, porque claro, mi formación es filológica. Y yo recuerdo, por ejemplo, que una mesa redonda que coincidí con, pues estábamos María Dueñas, Luz Gabás, Slava Galán y yo, ¿no? Y entonces, tanto Luz Gabás como María y yo somos de filología inglesa, ¿no? Y decíamos, fíjate qué gracia, ¿no? Una mesa de novela histórica y estamos tres de filología inglesa. Y entonces Juan Slava Galán se sonríe. Digo, ¿qué pasa? Y dice, no, es que yo también soy de filología inglesa. Juan Slava Galán también tiene la formación en filología inglesa. Y esto luego también me hizo pensar en lo que está planteando muy bien de que cualquiera puede hacer una novela histórica, pero evidentemente yo he puesto el énfasis en lo que creo que puede ser, digamos, la pata de las dos partes que yo puedo necesitar reforzar más, que es la de historia, porque mi formación es la otra, la filológica, pero es cierto que mucha gente se puede adentrar sin haber puesto bien los cimientos en la parte novelística. Pero fíjense una cosa muy curiosa que ocurre en España. Si una persona quiere aprender a ser escultor o, por ejemplo, pintor, tenemos unas magníficas facultades de bellas artes, donde puede ir y se le enseñará parte de la historia y de la técnica. Y si alguien quiere ser compositor o tocar el piano o tocar en una orquesta, tenemos unos excelentes conservatorios. ¿Qué pasa? Que, bueno, evidentemente en todos hará falta más financiación, pero más allá de eso, tenemos los centros para crear estas personas, estos grandes artistas. ¿Y si alguien quiere ser escritor? ¿Dónde va? Porque ocurre que la literatura creativa o talleres de escritura no está reglado en la universidad. No hay créditos de literatura creativa que yo sepa en la Universidad Española, reglados en las titulaciones. Sin embargo, vas a Estados Unidos, como hice yo en mi momento, y tenía asignaturas de Creative Writing dentro de los créditos de la titulación de estudios ingleses. Y claro, me matriculé en todos, como loco. Incluso me dijo mi supervisor, me dijo, creo que has cogido demasiados. Dije, da igual, usted no se da cuenta, pero tengo que aprovechar este año como sea. Así que los hice todos los que pude.
es muy frecuente un estudio de posgrado en el mundo anglosajón, que es un máster en periodismo y literatura creativa. Díganme cuántos periodistas hay que luego hacen novela. Es decir, es algo lógico que haya un lugar donde la gente que tenga ese interés pueda ir a que se le enseñe de una forma, digamos, más o menos ortodoxa. La genialidad, el talento nunca se puede enseñar. A Dalí seguro que nadie le podía enseñar las genialidades que tenemos expuestas en esta misma ciudad, ¿no? Pero seguramente alguien, en algún momento, supongo, aunque he cogido una personalidad de las más complejas probablemente del mundo artístico, pero alguien le enseñaría perspectiva, le enseñaría técnicas diferentes de pintura, y él lo absorbería todo, y luego ya hizo lo que le dio la gana. Entonces, esa es una carencia que hay, entiendo yo, en nuestro entorno. No hay estudios reglados para talleres de literatura creativa, másteres de este tipo. Y es cierto también que en el cómo contarlo, en este caso el cómo contar la historia, la transmisión es evidentemente fundamental, porque tenemos que ir, y yo lo comparto, al entretenimiento. Una novela tiene que ser entretenida. Hay que evitar los anacronismos. El otro día estaba viendo, de las pocas cosas que veo en televisión suelen ser las adaptaciones que hacen de novelas en series de televisión, y el otro día estuve viendo El corazón del océano, y había una escena que me hizo gracia, porque una de las jóvenes damas está dando a luz y tiene el marido al lado cogiéndole la mano. Y claro, digo yo, esto no lo van a hacer así, ¿verdad? Hasta que al final alguien dice, no, tú vete de aquí, que esto no es para hombres y tal. Digo, bueno, es que ni siquiera habría estado al principio del parto, vamos, seguro. O sea, para nada. Pero bueno, por lo menos lo sacaron en un momento dado, porque es una novela, no es así. Entonces, claro, me hizo gracia, ¿no? El tema de que lo fuerzan demasiado. Meten una costumbre que me parece maravillosa, pero que es del siglo XXI, o si quieren, de últimos del XX, ¿no? Hay que evitar esos anacronismos, pero en la transmisión sí que hay que buscar el entretenimiento. Entretenimiento en novela histórica, siglo XXI, que es donde estamos ahora. Y aquí yo comparto algo que explicó Juan Eslava Galán en esta mesa redonda, y me voy a permitir citarlo aquí. Y es la relación entre la literatura y el cine. Yo tengo además una pasión mucho por el cine, tengo una asignatura en la universidad que, como ya sabes que todo está tan compartimentalizado en la universidad, que como cojas el terreno del otro se te lanzan enseguida, sí. A degüello. Entonces yo quería una asignatura que fuera literatura y cine, pero claro, tengo el departamento de audiovisual al lado, y si pongo ese título ya se me echa todo el departamento de audiovisual. Entonces le he puesto un título horrendo, horrible: Literatura anglo-norteamericana y su relación con las otras artes. Que vamos, hacemos un libro con eso y no lo compra nadie. Pero en las otras artes, pues hablo de literatura y arquitectura, y puedo hablar de Jane Eyre, o puedo meter literatura y música, y acabo hablando de Bob Dylan, pero sobre todo puedo hacer literatura y cine. El cine para mí está muy conectado con la literatura. Si aquí en esta sala no me saldría bien el ejemplo, porque todos ustedes seguro que leen muchísimo. Pero si fuéramos a una cafetería, no precisamente el Café Gijón donde estábamos antes, a otra cafetería, y dijéramos, por favor, que levante la mano las personas que han leído una novela en la última semana, pues a lo mejor 1, 2, 3 levantan la mano. Pero si preguntamos que levanten la mano aquellos que hayan visto una película o una serie de televisión en la última semana, todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo tiene hoy día en sus retinas la forma de narrar audiovisual. ¿Qué ocurre? Hemos de transformar la narrativa, y en mi caso la narrativa histórica, en el caso que nos ocupa, en un videoclip. No. Pero desdeñar o olvidarse de que muchísimos lectores, bueno, muchísimos no, todos los lectores y lectoras tienen en la retina la narrativa cinematográfica, es perder una herramienta más que tenemos para conectar en esa transmisión de lo que queremos contar, en este caso historia. Y Juan Eslava Galán, y llego ahora a lo que decía que en los primeros años del cine, el cine estuvo mirando siempre a la literatura para aprender cómo contar historias, porque no sabían.
Pero de un tiempo a esta parte es muy posible que no sea una mala idea que los escritores miremos también al cine para ver cómo se cuentan las historias en el cine. No que nos tengan que gustar todas, pero hay cosas, hay técnicas que pueden ser interesantes. De tal forma que yo sí que procuro, por ejemplo, en esa hilo de transmisión, esa correa de transmisión de historia a través de la novela histórica, intento que mis novelas parezcan a veces películas. Luego puedes estar más o menos afortunado o no, pero si narras una gran batalla, en Circo Máximo se narran grandes batallas o se narran grandes carreras de cuadrigas. Evidentemente hay que intentar contarlo que parezca Ben-Hur, que parezca Ben-Hur. Pero luego eso se consigue, por ejemplo, con una cosa que se ha llamado multiperspectivismo narrativo, menudo nombre, ¿no? Que quiere decir lo que hacen en el cine cuando ruedan una escena de acción. No lo ruedan con 2 cámaras, sino que ponen 17 cámaras, sobre todo porque se van a gastar mucho dinero. Así que vamos a rodarlo con todas las cámaras que podamos y luego lo montamos. Esa es una técnica que yo intento hacer. Lo cuento desde muchos puntos de vista, hago muchas microescenas y luego hago una especie de montaje que intento que sea similar a lo cinematográfico. Ahora bien, tenemos también que buscar la originalidad, o lo que yo llamo el ángulo inesperado. Eso, por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de las carreras de cuadrigas, ¿qué ocurre? Que todos ustedes tienen en su cabeza las carreras de cuadrigas, la gran carrera de cuadrigas de Judá Ben-Hur contra Mesala. Y si hay alguien que inesperadamente no tiene esto en la cabeza, ya sabe que en Pascua va a volverte a tener la oportunidad. Pero bueno, ¿qué ocurre? Yo la veo, ¿eh? No, eso es una cita mía en la Pascua que no me la salto. ¿Qué ocurre? Que estoy pensando, bien, voy a hacer esto me vale para conectar con el público, pero cuidado, que en esa conexión no caigamos en repetir. Porque si repetimos me van a decir los lectores, hombre, pues para que me cuente este señor Ben-Hur, ya tengo Ben-Hur. Entonces me pongo a pensar en, ¿y cómo puedo contar esto que se ha contado muy bien cinematográficamente, que parezca cinematográficamente, pero que parezca nuevo? Y me pongo a pensar, ¿quién sabe más de carreras de cuadrigas? Y todos me pueden decir, hombre, pues los aurigas que llevan y entrenan a los caballos, podría ser, los corredores de apuestas que se juegan ahí todo el dinero, es ilegal, pero en Roma todo el mundo apuesta, o quizá el público que asiste regularmente, y entonces pienso, no, siempre nos olvidamos de aquellos que más saben o que más sufren, pero en esto, como decía muy bien Fernando, la novela puede entrar. Y si contamos una carrera de cuadrigas desde el punto de vista de un caballo, algo sabrán esos 4 caballos. Aquí es cuando se me ponen a veces los editores un poco nerviosos. Puri, que es una santa editora, claro, le envío una carrera y me dice, Santiago, a mitad de carrera el caballo está todo el rato, la cuentas desde el punto de vista del caballo. Digo, sí, pero a que mola. Y dice, sí, la verdad es que está bien. Digo, pues entonces, pues lo dejamos. Eso no lo va a salir en ningún tratado de historia. Y además le digo, fíjate que de los 4 caballos solo te he puesto 1. Podría haberte hecho 4 personajes. Bueno, eso es mezclar, intentar conectar con el lector, la lectora del siglo XXI, con técnicas narrativas que estén bien fundadas en conocimiento literario, donde nos falta sitios donde se enseñe. Recurrimos al cine del que podemos aprender, sin rebajarnos allí donde no haya que rebajarse, y buscando técnicas inesperadas o sorpresivas, de alguna forma, para mantener siempre la tensión narrativa. Porque una novela, y sobre todo si es un poco larga, hay que procurar que nunca decaiga el interés de los lectores. Hay una cuestión que planteabas, que es la cuestión de la escritura, que de alguna manera a mí me parece que está muy relacionada con lo que planteaba Fernando antes. Tú decías, digamos, aquí nadie enseña, o no se enseña en las universidades, no hay una enseñanza sobre cómo escribir novelas. Pero yo estaba pensando, digamos, y también oyendo lo que planteaba Fernando antes, de alguna manera el problema de los historiadores es que también nadie en la universidad, cuando cursan una carrera de historia, les enseña a escribir historia. Finalmente, de alguna manera, nos encontramos que la escritura
digamos, pasa totalmente a un segundo plano en ese sentido. En el caso de los historiadores es evidente. Al historiador se le enseña, o al futuro historiador se le enseña, digamos, a consultar la bibliografía, se le enseña a ir al archivo, y seguro hay una asignatura, unas prácticas para ir al archivo, pero en cambio no hay ninguna enseñanza sobre cómo escribirla. Por lo tanto, de alguna manera, digamos, eso que los historiadores escribimos muy mal, que es cierto, digamos, en parte también es porque nadie le ha dado importancia realmente a lo largo de buena parte del siglo XX al tema de la escritura. No sé si lo ves en ese sentido. Totalmente, totalmente. Y luego además yo creo que ha habido una especie de idea muy negativa respecto de dos disciplinas, la literatura y el periodismo. Es decir, cuando yo empiezo en mi universidad, en Deusto, a dirigir tesis doctorales de temas recientes, la gente decía, eso es periodismo. Bueno, pues mira, la historia del presente se va a hacer o se va a hacer en contra de la propia historia, si no lo hacen los historiadores, o se va a hacer desde otras disciplinas, pero a la gente le interesa saber lo que ha sido la transición. Entonces, como siempre en España hubo esa idea de que había que tener muchísima perspectiva, por eso el éxito de Santiago, que la tiene toda, del mundo romano, o sea, para hacer historia había que tener, y yo suelo decir, pues miren, de la prehistoria tenemos muchísima perspectiva, pero lo que nos faltan son datos, o sea que entonces quizás es mejor hacer también la historia más presente que no tiene que ser una historia muy definitoria ni muy dogmática, y siempre consultando muchísimas fuentes y de la convergencia de muchísimas opiniones probablemente puede salir eso. O sea que efectivamente, pero es que también en el otro aspecto, pues yo soy de los años en los que estaba de moda la historia cuantitativa, la historia marxista, nos leíamos a Gramsci, yo estoy encantado de haber leído a Gramsci, que ojalá actualmente los políticos lo hubieran leído, porque Gramsci era el que decía que había que ganar el terreno de la cultura, es decir, había que dominar las urnas o lo que fuera, pero también había que tener una hegemonía cultural que si no servía para nada, y eso debía saberlo bien la derecha, ¿no? Respecto de que no solo sirven presentar las cuentas y resultados maravillosos, sino también manifestar una hegemonía en el terreno de la cultura. Pero yo creo que, pero así todo también leíamos mucho, y leíamos mucho más de lo que leen nuestros alumnos. Yo suelo decir que vivo de rentas, yo además he tenido una formación muy interdisciplinar, puesto que aparte de haber estudiado historia, filosofía, derecho, lo que fuera, tuve también todo ese aspecto de formación jesuítica con unas humanidades muy vivas. Nosotros hablábamos latín, teníamos que predicar en griego en aquella época, y estamos aquí ante un importantísimo autor, etcétera, etcétera. Es cierto que el griego no lo dominábamos, los profesores nos hacían la redacción, pero había un momento en que tenías que ir al comedor y recitar y tener un discurso en griego. Bueno, pero latín sí, porque teníamos obligación de hablar en latín y nuestros textos estaban en latín, ¿no? Entonces yo realmente, y me encanta el triunfo de Santiago, porque yo digo que somos romanos, o sea, y me encanta el triunfo de la novela de Santiago Posteguillo porque somos romanos, no somos árabes, o sea, si estamos hablando un mal latín hablado por norteños, como decía La Pesa, si nos peleamos aquí porque la Fundación Mafre no nos trata bien, vamos al derecho romano inmediatamente. Si nos hemos trasladado desde Bilbao, etcétera, hemos ido, no tanto desde Bilbao, pero un poco más para abajo, hemos ido por alguna calzada, etcétera, que son las autopistas. Si practicamos alguna religión, etcétera, es la católica, que no es una religión oriental, pero que la traen aquí los romanos. O sea, que somos romanos. O sea, que me parece que nos viene muy bien tener esa cultura, ciertamente, y yo estoy encantadísimo de la cultura que se nos dio en el terreno de haber leído a Plauto, a Terencio, a Aristófanes, etcétera, 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 y además porque luego acaba transparentándose. Pero junto a eso, también hemos tenido que leer, y tendríamos que haber leído. Yo creo que ahora no se lee. Tenemos que haber leído, por ejemplo, en mi caso, que he escrito una novela ambientada en el siglo XX, pues tenemos que leer los grandes autores del siglo XX, es decir, tenemos que haber leído a Günter Grass, tenemos que haber leído a Robert Musil, a Thomas Mann, a Kipling, a Joseph Roth, a César Pavés, es decir, no se puede hacer la historia, ni la literatura, ni escribir una novela de ese periodo si no se han leído las grandes referencias literarias de ese periodo, que son estos grandes autores, ¿no? O sea que yo creo que efectivamente la forma de que en la universidad
se escribiera y se hablara mejor. Digamos, también tenemos que funcionar con el pico, no con el pico en el sentido chileno, perdón, sino con el sentido español, con la palabra, etcétera, etcétera, porque vivimos también de eso. Es decir, yo cuando fui decano puse clase de oratoria, porque como los jesuitas la teníamos y lo copié, puse clase de oratoria y clase de enseñar a escribir. Porque en el terreno del derecho, donde yo daba también derecho político, bueno, pues era muy importante para hacer un informe, para hacer un dictamen, etcétera, etcétera. Entonces se ha abandonado eso en la Universidad Española, con ese interés concreto de saber quién era Napoleón, etcétera, etcétera. Pues sí, para saber quién era Napoleón, pues tienes que leer la gran literatura francesa de la época, y tienes que leer Stendhal, y tienes que leer... Bueno, entonces, yo creo que no se ha hecho, porque a veces dicen que estás como perdiendo el tiempo porque te ven con una novela de Thomas Mann, ¿no? Yo creo que eso es una pena, porque no se puede escribir bien si no se ha leído mucho. Yo noto periodistas que no escriben bien y, claro, inmediatamente, en cuanto les he hecho así, la cabeza sonaba hueco y luego me he enterado que no habían leído mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que leer mucho para escribir medianamente y siempre mejorando el estilo. Yo ciertamente no me gustaría que me publicaran ahora esa especie de obsesión que tenemos en el mundo universitario. ¡Ay, mis obras completas, mis no sé qué tal! Que me publicaran artículos míos de los años 60 y tantos, 70, 75, porque seguro que no me siento identificado, porque hemos ido creciendo, no solo en años y en canas, sino también he ido creciendo a la hora de escribir mejor y de incorporar referencias literarias de otros y referencias también sentimentales de tu propia vida. Y luego estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Santiago, puesto que muchos de nuestros lectores tienen referencias cinematográficas, el cine nos ayuda muchísimo a plasmar, nos ayuda mucho a todo esto. Incluso mi propia novela, Tu rostro con la marea, a mí me surge de un festival de cine en Málaga. Yo fui al festival de cine porque además tenemos el grupo donde yo trabajo, que es Vocentro, tenemos un periódico ahí El Sur, y entonces fui a ver, y entonces vi un documental sobre Echevarrieta, y de repente se me ocurrió hacer una novela en la que Echevarrieta pudiera figurar, etcétera. O sea que esta novela mío también parte de esa experiencia cinematográfica. Yo creo que efectivamente. Y luego yo creo, por si no ha quedado bien claro, que en el momento en que yo siempre dije, e incluso en las críticas que se ha hecho de mi novela Tu rostro con la marea, siempre han dicho que estaba cantado que en un momento yo escribiría una novela. Lo han dicho todos los que me han hecho las recensiones. Y efectivamente sí, porque además yo siempre he dado mucho valor, mucho mayor valor recurrente a la literatura que a la historia. Como me oigan los de no estoy en la Academia de la Historia, ni voy a entrar seguro con este tipo de declaraciones, ¿no? Yo creo que, bueno, si entro en la de la lengua, prefiero antes. Entonces, creo que tiene mucho mayor valor recurrente. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, por mucho que nos duela, probablemente para hablar de la democracia no hace falta ir al mundo ateniense. Habrá que leer a Rousseau, a leer los grandes hombres de la enciclopedia, etcétera. Habrá que conocer bien la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. En cambio, yo creo, de verdad, y lo digo clarísimamente, y ténganmelo en cuenta, que siempre habrá que leer a San Agustín, por ejemplo, y antes siempre habrá que leer a Platón. A Platón siempre habrá que leerlo. O sea, habrá que leer siempre a San Agustín, habrá que leer siempre a Dante, habrá que leer siempre a Cervantes, a Goethe, a Stendhal, a Galdós, a Ana Akhmatova, a Saint-Exupéry. Yo creo que siempre habrá que leer a estos grandes escritores de la literatura. Y yo suelo decir a las editoriales, bueno, ellos sabrán más, aquí hay una representante, ¿por qué no reeditan libros que tuvieron muchísimo éxito en su época? ¿Ustedes creen que un joven de 20 años no podría leer con satisfacción y con emoción Mauriac, por ejemplo, Nudo de víboras? ¿O no podría leer a Claudel, o no podría leer a Maurois, o no podría leer...? Yo entiendo que... Yo sugerí que cuando llegaran los acontecimientos del 2 de mayo, de Trafalgar, etcétera, que fueran editando a Galdós, pero si Galdós se lee muy bien, yo creo, ¿no? Bueno, yo opino eso. Entonces sí. Yo creo que efectivamente nos tenemos que apoyar mucho en la literatura, y yo estoy orgulloso, pero yo creo que debemos ser muy exigentes. Es decir,
No todo lo que es ficción es literario, por supuesto, en absoluto, pero entiendo que la ficción se puede prestar más a la literatura. Y también yo les daría un consejo. Yo soy profesor de un máster de periodismo del Grupo Correo en Bilbao, y entonces yo he sido muy exigente, siempre doy una asignatura que era historia del mundo actual, se llama, que llamativamente cuando se creó esta asignatura, los más opuestos a la creación de esta asignatura eran los catedráticos de historia contemporánea, porque decían, bueno, pero ¿cómo historia del mundo actual? Como si fuera una contradicción. El mundo actual se interpreta en 1945 a nuestros días y no querían. Es decir, yo me rasgo las vestiduras cuando pienso que la historia, que es la ciencia del cambio, y eso nadie lo discute, pues ha cambiado muy poco en sus métodos. Probablemente una tesis doctoral de ahora es lo mismo que una tesis doctoral de hace 50 años, ¿no? Entonces, yo creo que la historia tiene que, y creo que está quedando claro desde mi posición de historiador y de novelista, debe ahondar también en este campo. Y, por supuesto, en la universidad la forma de escribir bien es más literatura, ¿no? Entonces, realmente, volviendo a este caso de profesor mío, no doy técnicas literarias, también yo soy bastante crítico de que los periodistas las den. Entiendo yo que no. Yo discutía, por ejemplo, tú que eres filólogo, sobre el término, sobre el empleo del gerundio, totalmente penalizado en el mundo periodístico, pero bueno, tiene un sentido, tiene un cierto sentido, si se emplea bien, no si crea una zona de ambigüedad, ¿no? Efectivamente, entonces yo tenía bastantes peleas también con los periodistas respecto de cómo había que dar clase, y siempre dije, que es lo que quería transmitir, que es importantísimo para escribir bien haber leído y leer mucha poesía. Yo creo que Cervantes, que siempre se llevó a la tumba, diríamos, esa especie de comezón y de inquietud de no haber triunfado en el mundo de la poesía, ¿no? El gran genio de las letras universal, ¿no? Entonces yo creo que la poesía nos viene muy bien. Nos viene muy bien tanto en el terreno de la historia como en el terreno de la novela, para hacer un flash con un adjetivo, para colorear, para saber quintaesenciar en un buen título. Los buenos títulos son muy importantes. Yo creo que para eso nos debe venir muy bien la literatura. Yo soy un lector de literatura y de poesía. Soy un lector, no puedo decir que sea poeta clandestino como son casi todos los españoles, porque no me he atrevido del todo, pero sí me hubiera gustado tener esas dotes y estas cualidades para escribir poesía. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y luego, sobre todo, ciertamente, en novelas como la mía, diríamos, en las que el gran personaje es el tiempo y el gran personaje de la novela es la nostalgia de un tiempo perdido que queda arrumbado por las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Necesitamos, por supuesto, el ímpetu y el sentimiento literario para expresar la tristeza, la emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía San Agustín, como digo, ustedes tienen que leer siempre las Confesiones. Ya la Ciudad de Dios, bueno, pues yo creo que igual pueden pasar de ella, pero las Confesiones es una maravilla, tienen ustedes que leerla. San Agustín decía que el tiempo es un triple presente. El presente, en tanto lo experimentamos, estamos experimentando el presente, el pasado como memoria que tenemos presente, como memoria presente, y el futuro como expectativa presente. Quizá más pesimista, la gran poetisa Ana Akhmatova, que está como protagonista de mi novela también, y encabeza la novela con su verso: igual que en el pasado florece el futuro, en el futuro muchas veces se pudre el pasado, ¿no? O sábelo, para mezclar, yo creo que efectivamente nos viene muy bien mezclar tiempos y mezclar épocas, sobre todo, como ha dicho Santiago, en una universidad que está muy segmentada, es decir, si yo me voy al mundo de clásico me dicen que soy un intruso porque soy de contemporánea, y a su vez, pues a mí no me importa que me llamen intruso si yo efectivamente en mi intrusismo saco autores de un lado y de otro. Yo recuerdo, por ejemplo, en la tragedia de Esquilo, las Coéforas, cuando dice, sábelo, dice el criado de las Coéforas, los muertos matan a los vivos. Y también tiene razón Gil de Viedma cuando afirma que la historia es una marea que todo lo devora, ¿no?
lo que hay bajo sus aguas pues muchas veces son espinazos rotos, muchas vidas, muchos destinos quebrados, ¿no? Yo no sería tan pesimista y me gustaría que no fuera el caso de España. Todas las crónicas de todas las naciones de la historia son una especie de depósito, inmenso depósito del sufrimiento humano. Bueno, pues todo eso yo creo que para explicarlo, para sentirlo y para que el lector, como ha dicho Santiago, lo experimente, necesitamos no solo el cálculo de los esquilmados y de los liquidados por el Gulag, o las estadísticas tremebundas de los nazis, que también nos viene bien, pero yo creo que necesitaríamos transmitir la emoción, el miedo, la angustia que ese tipo de acciones que se producen en la historia originó en los que la sufrieron y las malvivieron. Sí, yo para... Bueno, yo he hablado demasiado, no te preocupes, Fernando. Se ve que soy cura y que soy profesor. La doble... No, para terminar esa primera parte, yo quería preguntar a Santiago Posteguillo dos cosas un poco vinculadas. Yo estoy pensando en su última novela, pero posiblemente, digamos, se puede extender a las anteriores también. La primera, concretamente, cómo se documenta, digamos, un escritor, digamos, para escribir una novela histórica y hasta qué punto te parece que es un trabajo distinto del que podría hacer un historiador, primer elemento. Y el segundo, una de las cosas que a mí, no voy a decir que me ha sorprendido, digamos, me ha parecido interesante en tus novelas es que vienen acompañadas de una serie de materiales cómo vendrían acompañados cualquier libro de historia, es decir, con un glosario, con mapas, con ilustraciones, con bibliografía, digamos, con una apariencia de historia. Digamos, ¿tú realmente qué pretendes, digamos, con la introducción de esos materiales? Es que como la novela me ha salido corta, pues digo, claro, al poner eso ya me queda apañado. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la documentación, un novelista, en mi caso, yo me la planteo, igual que me planteo la investigación en lo que digamos ha sido mi área, ¿no? Filología inglesa, estudios ingleses. Yo creo que podemos ser de áreas diferentes, ¿no? De historia, de filología, pero bueno, hacer una tesis doctoral en un campo de las humanidades es parecido. Entonces, yo recuerdo que tengo un amigo que es catedrático de lengua española que a sus doctorandos los deprime un poco cuando les dice: tú de la tesis sabes bastante cuando vayas leyendo sobre el asunto que estás tratando y las referencias de la bibliografía se van repitiendo. Dice, cuando se te van repitiendo, dices, mira, este ya me lo he leído, ahí vas bien. Dice, ahí vas bien. Entonces, evidentemente, yo me lo tomo como una cuestión de tiempo. Sé que este tiempo, hoy por ejemplo hablaba con mi editora y le estoy diciendo, pues necesito un poco más de tiempo, porque claro, si Trajano, hombre inquieto, decide que quiere anexionarse a Arabia, Siria, Mesopotamia, Armenia y Partia, pues tendré que estudiarme estas cosas. Y ahí ando con los partos, con el lenguaje de los partos, recurriendo siempre. Otra cosa que hago como novelista histórico, evidentemente, el novelista histórico, si quiere documentarse bien, tiene que como que terminar siendo una especie de hombre del Renacimiento. Tienes que saber estrategia militar, pero religión, historia. Tienes que saber antropología, arqueología. Claro, evidentemente eso es imposible. O lo que dice mi compañero del profesor titular de griego de mi universidad, dice, o tener el correo electrónico de la persona que sabe. Que es lo que suelo hacer. Aquí tengo a alguna de las personas, ¿no? Como Carlos, que ha tenido la bendita paciencia más de una vez de aguantar mis consultas, o Antonio Piñero, que hablábamos antes, que claro, ahora resulta, se me ocurre el Nuevo Testamento, entonces cojo y doy, claro, hablo a mis amigos escritores, y Javier Sierra me dice, no, el que sabe de esto es, por ejemplo, Antonio Piñero sabe mucho de esto. Y digo, ¿me das el correo electrónico? Y lo que siempre me he encontrado es una enorme generosidad por parte de las personas que saben mucho. Para hacer un juicio, los juicios de Escipión, de Catón contra Escipión, para hacer un juicio a una vestal en Circo Máximo, pues el catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia me ha tenido horas en su despacho, aguantando un montón de preguntas, que yo creo que le hace gracia porque le pregunto lo que a sus estudiantes no les suelen preguntar. Pero bueno, que esto es una cosa que tengo que hacer como escritor, que es un poco diferente, ¿no? Luego hacer una cosa que no podía hacer
que Noah Gordon dijo que no podía hacer en su primer momento, ¿no? Porque Noah Gordon le pregunta a un periodista, ¿y usted para hacer la novela El médico habrá viajado a todos esos lugares, ¿no? de la Europa medieval y todo eso? Y él se hacía pequeñito porque le daba un poco de reparo decir, no, es que no tenía dinero. Ahora, con lo que he vendido con El médico, sí, les garantizo que para todas las próximas novelas viajo. Entonces, como mis novelas tienen un cierto nivel de popularidad, ya no tengo la excusa previa de Noah Gordon, así que pues hago esos viajes también, que es otra parte de la documentación que hago, ¿no? El tema de los apéndices es que los apéndices no solo están, o los mapas, en historia, también están en literatura. Y si yo pongo mapas en mis novelas, es porque yo soy muy de Tolkien. Soy muy de Tolkien. Yo tuve mi adolescencia leyendo a Tolkien y cuando supe suficiente inglés lo volví a leer todo en inglés. Y a mí me hacía mucha ilusión tener el mapa de la Tierra Media a mi lado. Entonces, observen, fíjense de qué forma tan diferente se puede llegar a que esto de los mapas es muy interesante. Aparte que también siempre me ha gustado la historia y la geografía. Y anda que no tiene apéndices El Señor de los Anillos. Un montón. Entonces, estaba en la literatura eso de los apéndices. Sé que llama la atención porque parece que lo haya traído desde la historia, pero no necesariamente. Me parece que es un buen complemento en un libro que recrea muchos aspectos históricos, porque a lo mejor tener genealogías pues con la familia de Escipión, que los escipiones tienen la puñetera costumbre de ponerles a todos Publio, pues claro, llega un momento que dices, si le pongo un árbol genealógico a la gente, les voy a ayudar. Con los partos va a pasar lo mismo. Aparte que los nombres ya son la pera limonera, porque Partamasiris, Partamastates, Anatruces, van muy bien para lo de la universidad, que se empeña en que cambias la contraseña de cada 3 meses. Con los partos lo tengo muy bien, pero no se preocupen porque no yo estoy utilizando los nombres de los reyes partos, utilizo los nombres de las reinas partas. Si lo encuentran, se merecen entrar en mi cuenta de correo, que tampoco van a encontrar gran cosa, ¿no? Pero eso por otro lado, el tema de los apéndices. Es menos frecuente. Sí, lo de la bibliografía es menos frecuente, eso es cierto. Eso quizá eso es algo que he traído un poco de mi formación universitaria, pero sí que pensé, bueno, es que muchos lectores me preguntan, oiga, y para saber más de esto, de aquello, dije yo, estoy cansado de responder a esto por correo electrónico. Y si pongo 50 libros al final, claro, como ya había 1222 páginas, les da igual, ya llega un momento que ya les da igual que haya 1223. Entonces digo, pues pongo ahí un poco de bibliografía, que quizá pues se puede considerar si es necesaria o no es necesaria, pero yo tampoco creo que moleste, ¿no? estos elementos. Y pueden ayudar a que la gente que quiera adentrarse a leer más, como decía muy bien Fernando, es muy bueno. Y si me permites un par de ejemplos para ilustrar cosas que ha dicho Fernando, la poesía es absolutamente esencial para escribir. Otra cosa es que no todos hemos nacido para ser poeta. Yo creo que me di cuenta jovencito y eso me ha ayudado en la vida. Pero escribir poesía, incluso aunque no lo hagas bien, como ejercicio es maravilloso. Y en los talleres de literatura creativa que he dado, yo se reconoce a los que son poetas. ¿Por qué? Porque siempre te ponen el adjetivo que corresponde a cada sustantivo en cada momento. Yo me acuerdo que había una chica que se llamaba Elena en un taller y digo, ¿tú has hecho poesía? Y me dices, ¿por qué? Porque es la adjetivación perfecta, los títulos muy buenos. Otra cosa es aprender a mantener la tensión narrativa en un texto más extenso, ¿no? Esa es otra cuestión que tienen que fortalecer el que viene de poesía, pero sí que es muy bueno para la adjetivación. Y luego, leer mucho y leer clásicos. Eso es algo que también hay que hacer para luego poder novelar bien. Y acercarlo a la gente joven, autores que podemos pensar que ellos puedan considerar desfasados. Yo hago un experimento en mis clases y es que les pongo, por ejemplo, de Robert Graves, El principio de Yo Claudio, lo vemos en inglés, porque los tengo de estudios ingleses, aquí lo vemos en inglés. Bien, les va entrando y luego les digo, bueno, y ahora os voy a enseñar una adaptación que se hizo por la BBC a finales de los 70, en aquella época nos llegaba todo tarde, entonces llegó a primeros de los 80 aquí. Yo me tenía que pegar con mis padres porque tenía varios rombos, porque ya sabéis que se veían alguna cosita en algún momento que no se debía ver. Bueno, y me acuerdo que les digo, ahora os voy a poner esto, pero por favor, les digo a los estudiantes, olvidaros de Gladiator o Gladiator, olvidaros de eso. No hay efectos especiales, solo hay actores.
y una buena historia. Hago una pequeña trampa y es que cojo uno de los capítulos de los 2 que hay de Calígula. Se quedan impactados, les encanta. Y luego se quieren leer a Robert Grace. A la gente joven, si tú le pones material de calidad, les encanta. Hago la prueba también, no tiene que ver con novela histórica, pero con Tennessee Williams, ¿no? Y La gata sobre el tejado de zinc. En España en época de Franco siempre quitaron caliente. En inglés es a cat on a hot tin roof, que es esencial en el título, porque si quitas caliente, el gato va tranquilamente por el zinc. Es cuando está caliente que el gato va con problemas, que es lo que le pasa a la protagonista Maggie, ¿no? Entonces leemos acto por acto la obra de teatro y cuando acabamos de leer un acto, en la clase siguiente les pongo ese acto en la versión cinematográfica, donde les tengo que explicar primero quién es Paul Newman y quién es Liz Taylor. Hay que explicarlo. Luego a las chicas les encanta Paul Newman y los chavales lo de Liz Taylor lo valoran bastante bien también. Y les gusta. Entonces, tenemos que intentar también, a medida que hagamos también novela nueva, no olvidarnos de acercarles a la gente joven estos otros grandes clásicos, ¿no? Modestamente, yo lo que he intentado hacerlo, lo he intentado hacer con ese librito que hice de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, donde intento, con relatos sobre la vida curiosa de los escritores, ¿no? Y de las escritoras, acercar a los chavales a lo que palpita detrás de los libros, que son los autores, ¿no? Y que vean, por ejemplo, pues Solzhenitsyn te lo cuenta muy bien, un día de la vida de Iván Denisovich, perfectamente lo que comentabas de los Gulag, ¿no? Las novelas ahí a veces son mucho más poderosas, a veces, perdón, creo que la historia. Víctor Hugo intentó convencer a los franceses de que no se cargaran las catedrales góticas, que las estaban derribando, edificios góticos, iglesias góticas. Y escribió un artículo, mi francés es muy malo, así que yo lo digo en español, contra los demoledores, contra las demoliciones. Y lo publicó, y no le hizo caso a nadie. Entonces escribió Nuestra Señora de París y ya nadie podía tocar Notre Dame. Una novela puede ser más poderosa, a veces, porque puede llegar a más gente, pero esa buena novela histórica no se podrá hacer sin la historia. Sí, no, eso es claro. Es decir, ¿por qué conocemos a Felipe IV? No lo conocemos por su obra, sino porque fue pintado por Velázquez. O sea que es claro, ¿no? Y en la literatura pasa lo mismo, ¿no? Esto, yo no sé si tengo turno de... No, estamos cerrando. Iba a darle, porque nos queda un poco de tiempo... Pues por supuesto, sí. No, pero yo lo que creo es que hay que... hay que ser honesto y emocionarte con lo que haces, Yo creo que el esencial de un buen trabajo, etcétera, es querer lo que haces, o sea, creer en la literatura, creer en la historia. Yo les voy a contar, y nada, en medio minuto, una anécdota que me ocurrió a mí hace una semana, para mí emocionante, y entonces yo venía en el AVE del sur, de Málaga, ¿no? Y entonces, al pasar por los olivos maravillosos de Jaén, pues me emocioné. Y además, como estaba oyendo música, pues la música y esa especie de interacción de la música y el paisaje, pues se me pusieron los ojos acuosos, ya casi como Fraga, ¿no? De viejo, ¿no? Llorando, etc. Entonces se me pusieron los ojos acuosos y una persona que estaba observándome y que me debía conocer por mis libros de historia, me vino donde mí y me dijo: estupendo, es verdad lo que escribes, porque efectivamente yo estaba emocionado con el paisaje de España, que he tratado de transmitirlo también en mis libros de historia, ¿no? Pues eso yo creo que es muy importante para todos nosotros, ¿no? Ahora, si les parece, podemos abrir un turno de palabras si alguien desea intervenir. Un momentito. Perdone, les he oído hablar claro, de literatura, de cine y de teatro. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, El Caballero de las Espuelas de Oro como una experiencia fantástica, y hay muchas obras de teatro. Nada más quería decir eso. Sí, yo te contestaría que efectivamente, bueno, es que cuando hablamos de la literatura también, lógicamente, hablamos del gran teatro, es decir, que si hablamos de la literatura no vamos a excluir a Lope de Vega, que es un grandísimo autor de
de obras de teatro, como es un grandísimo poeta, que yo siempre que hablo de Lope de Vega lo reivindico, ¿no? Como lo han encasillado mucho en el hombre que hacía una obra de teatro cada 12 horas, pero bueno, yo creo que es imposible superar, y vayan ustedes a casa, cuando lleguen a casa lean ustedes la elegía que dedica a su hijito Carlos Félix. No hay en ningún idioma una cosa tan emocionante como la elegía que dedica a la muerte de su hijito Carlos Félix. Un grandísimo poeta, o sea, no, pero realmente por supuesto que el teatro nos tiene que ayudar también, o sea, el teatro y el cine están en esa línea, ¿no? ¿Cómo vamos? Calderón de la Barca. El problema es que yo realmente... es muestra ya de la senectud, ¿no? Cuando estás hablando de tu época, de tu tiempo, etcétera. Pero a mí me da pena. En Bilbao yo me acuerdo que teníamos, pues en plenas fiestas, teníamos representaciones al aire libre de los grandes autos sacramentales de Calderón de la Barca, ¿no? O sea, y entonces, y además, bueno, he tenido una experiencia triste en ese sentido de la fuerza del teatro y cómo no se hace un esfuerzo por mantenerlo. Mire, como director de la Fundación 2 de Mayo hicimos una obra de teatro espléndida de Juan Carlos Pérez de Guzmán, y entonces, en pleno éxito, en el Teatro Albéniz, a teatro lleno, pues nada, 20 días, como que nada, ya se acabó, porque no se confía en eso. Como por ejemplo, y luego al cabo de un tiempo había una representación maravillosa de La vida de sueño, pero maravillosa, maravillosa, un intérprete estupendo, un Segismundo prodigioso. Pero ¿cómo una obra así no está un año en España? Como está La ratonera 47 años en Londres, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo estas obras maravillosas, pues no se les apoya? Estuvo 15 días también a teatro lleno, porque no sé qué, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Sí, si me permite, por ejemplo, en la trilogía de Escipión, intenté recuperar el personaje de Plauto, uno de los grandes creadores del teatro latino, ¿no? Y recuerdo que mi primer editor, que le estoy agradecido porque fue el primero que me hizo caso, pero claro, él se asustó, no sé por qué, porque pensaba que la novela era larga. Y entonces quería cortar por algún lado y no sabía por dónde. Y me dijo, el capítulo 80 se va fuera, que era cuando Plauto, después de todos los sufrimientos y padecimientos que ha tenido, conseguía estrenar la Asinaria. Y digo, hombre, no le podemos hacer eso a Plauto. Muy bien, muy bien. Y le dije que mira, o lo dejas como está o ya me da igual, porque así que tuvo que salir como yo quería, con esa. Y me hizo muy feliz que algunas personas me escribieron y me decían que era su capítulo favorito. Obviamente era gente que le gustaba mucho el teatro, ¿no? Entonces, ahí sí que, por ejemplo, intenté recuperar a este personaje, porque el teatro, evidentemente, es fascinante, es muy poderoso. Has visto que también que lo he mencionado, que lo uso con mis estudiantes, bueno, teatro moderno, más próximo, ¿no? Tennessee Williams, etcétera, ¿no? Porque es que estoy en estudios ingleses, ya meter a Plauto me cuesta más. Estoy todavía intentando ver cómo lo hago, ¿no? Pero sí, el teatro es fascinante. Ahí había una palabra. En primer lugar, decirles que ha sido un placer escucharles, a ambos. Yo quería plantearle una pregunta a cada uno de ustedes, para el historiador. Hoy día se nota una gran desconfianza entre los historiadores cuando se usan fuentes literarias. Esta es una pregunta que a mí me inquieta grandemente. ¿A qué se debe? Porque, por ejemplo, la novela histórica, el teatro histórico, puede ser una aportación de primer orden, una fuente secundaria, pero de primer orden. Sin embargo, en las universidades, cuando los alumnos manejan fuentes literarias, pues ya puede ser motivo de que baje la puntuación. Es una pregunta que usted como historiador yo creo que me la puede contestar muy bien. Y en la literatura, yo soy muy lector de novela histórica, en la literatura, cuando se lee una novela histórica, siempre queda la desconfianza de si aquellos personajes reales en la historia, realmente lo que allí hacen tiene alguna relación con lo que hicieron o es pura imaginación. Eso de alguna manera habría, no sé si habría forma de aclararlo o de ver cómo. Porque yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo mucho a Muñoz Molina, porque es uno de los escritores que me parecen que se documenta mejor. Pero cuando un personaje es Moreno Villa, digo, bueno, ¿este era el Moreno Villa real o no? Si pudieran decirme algo al respecto, sí. Gracias. Sí, bueno, rápidamente, yo lo he dicho en mi intervención, es una pena que efectivamente la universidad
no se insista mucho más en las fuentes literarias, solo que existe esa especie de fetichismo hacia el archivo, ¿no? Y entonces, bueno, no ha ido al archivo, pues mire, si ha leído toda la literatura del siglo XIX y del XX, o ha leído toda la prensa, etcétera, no necesita ir a ningún archivo, porque probablemente con eso puede hacer una gran visión, y como he dicho, las grandes referencias sobre el siglo XIX las tenemos fundamentalmente sobre Galdós, y no sobre los historiadores que han hecho el siglo XIX. Y en mi caso, la nota histórica. Yo procuro poner siempre al final de todas mis novelas una nota histórica. Y en esa nota histórica, en un par de páginas, puedo aclarar hasta qué punto he seguido lo más fielmente posible lo que nos dicen las fuentes históricas y en qué puntos he rellenado con verosimilitud los vacíos históricos. Si bien hay que tener en cuenta que la historia como tal, lo que hay de historia o no en una novela, hay una gradación. O sea, no es todo blanco o negro. No es hasta la página 62 es historia y de la 62 a la 78 no. Por ejemplo, 3 personajes, una novela mía: Trajano, Dion Cocello y Celer. Celer es el gran auriga que gana siempre. Es un personaje de ficción, pero en parte, en el sentido de que alguien sería el que ganaba las carreras en esa época, pero no nos ha quedado su nombre. Entonces ahí hay más ficción en ese personaje. De Trajano hay menos ficción, porque de los grandes personajes históricos hay muchos más datos. Y el del medio, Dion Cocello, que pasa la historia, medievalmente se le llama Dion Crisóstomo, hay pues datos, pero no todos. Entonces siempre hay como una gradación. Pero todo eso yo creo que lo mejor es explicarlo en una nota histórica, para la tranquilidad del lector. Sí, podían comentar unos ejemplos sencillos de como historiador Tolstoy en Guerra y Paz, o Carlos Dickens en Historia de las Ciudades, y Ken Follett. Y luego, yo creo un defecto de la historia de los historiadores también, aparte de falta de amenidad, de erudición, es, yo la historia que he estudiado y también la que veo ahora, sigue siendo dogmática, trata de convencer, es muy ideológica, la española, la norteamericana y muchas. Y eso produce un rechazo. Sí, yo creo que efectivamente, y luego sobre todo no se dan cuenta que la historia es un género narrativo, y habría que recordar que no existe el premio Nobel de historia, y cuando a algún historiador se lo han dado, le han dado el premio Nobel de literatura, ¿no? Reconociendo el tipo Monsen, ¿no? O sea, entonces, porque no existe. Y yo creo que en general la historia ha sido muy poco narrativa, y tenemos que ver que la historia es la gran crónica de una aventura. Entonces tenemos que saber narrar. Pero en España yo creo que la situación es mucho peor que en otros países, donde sí saben narrar. Mire, voy a poner como ejemplo un libro que se ha reeditado ahora, que es el libro de John Eliot sobre el conde duque de Olivares, que además está lleno de información y de datos, pero se lee muy bien, porque saben narrar bien. Entonces yo creo que estamos en una dificultad que viene dada porque, bueno, pues muchos se lanzan al ruedo de escribir porque les puntúan los libros y porque, bueno, es bueno que se haga investigación y que quede reflejada, pero no están dotados de la capacidad de escribir para que sea algo legible y algo hermoso. Bueno, perdón, sí, bien. Yo creo que, bueno, yo en ese sentido entendería que la historia no debe ser aséptica. Yo en eso soy militante, ¿eh? Yo soy militante y soy combativo. Es decir, no es lo mismo historiar a Bamba, que no nos afecta nada, que historiar a Zapatero o a Franco, ¿no? Entonces yo creo que no, que la historia debe tomar partido. Yo creo que la historia debe tomar partido, más allá de diríamos, la honestidad en la explicación y en la aportación de datos, pero efectivamente no se puede y debe hacer un balance, que probablemente en España no se ha hecho, y quizá, con perdón, el éxito o posible éxito de mis libros está en que yo sí hago un balance. Hago un balance, es decir, de un gobierno que es bueno y otro que es malo. A mí me pasó, y termino un poco lo que tú dices, yo escribí un libro que tuvo, en la editorial Alianza, que tuvo mucho impacto, incluso negativo para mí como miembro de una congregación religiosa, por muy buena imagen que tengamos los jesuitas, que a veces tenemos una imagen no merecida, que también en todas partes cuecen habas, ¿no? Y entonces mi libro se llamaba
Los pliegues de la tierra, y era un libro sobre los papas del siglo XX, en la cual yo hacía un balance del pontificado de Pío XII o de Juan Pablo II. Y entonces cuando se me llamó, a mí realmente llamó la atención a las instituciones religiosas y a las jerarquías el hecho de que Gonzalo Puente Ojea, que es un reconocido no agnóstico, sino ateo, me pusiera el libro por las nubes. Entonces ya me llamó el obispo y me llamó el provincial diciendo, pues si este libro lo pondera un ateo, ¿cómo será el libro? Antes de leerlo. Y entonces me dijo, me llamaron inmediatamente, me amenazaron de echarme de la orden, etc. Entonces yo dije, pero mira, en este libro yo me he basado de los grandes historiadores que han historiado a los papas. O sea, no he hecho una investigación directa sobre ellos. ¿Y sabes lo que se me contestó? Pero es que a ti se te entiende. Claro. Entonces, claro, en el caso de Pío XII, un señor que está todo el tiempo hablando que su último discurso es para un congreso de cirujanos estéticos, o sea, el último discurso que hay de Pío XII, claro, que de repente hubo grandes momentos en la historia donde hubo un silencio. Yo dije, pero ¿cómo hay un silencio y después se dedicó a hablar tanto? Hago un balance y bajo ese punto de vista yo creo que la historia no es solo un puro objeto culturalista, sino que debe tomar partido por la mejora de la sociedad, y la forma de tomar partido es decir, aquellos personajes que no han contribuido a esa mejora de la sociedad. Sí, en el caso, por ejemplo, de los autores que has mencionado, Dickens sería un claro ejemplo de alguien que tenía un compromiso social muy grande. Él mismo había sufrido las terribles condiciones laborales como niño, ¿no? Etcétera, etcétera, y una infancia que sabemos muy dura, y lo retrata magníficamente y realísticamente, y realmente, ¿no? De tal forma que tiene un gran impacto, ¿no? Si bien es cierto que hay una parte de inverosimilitud total, pero que nos da igual porque es novela. Y es imposible que un niño como David Copperfield, creciendo en ese contexto y con esa playa de personajes perversos alrededor, sea un niño tan bueno. O sea, eso es imposible. Pero nos da igual porque es una novela. Y nos da igual porque además contribuye a que la gente entendiera la barbaridad que era aquello que estaba ocurriendo en el Reino Unido, en Inglaterra en aquella época, ¿no? Y de Tolstoy, por ejemplo, lo que me quedaría es con técnica. Aparte que la novela es entretenidísima, ¿no? Guerra y Paz, por ejemplo. Pero es en Guerra y Paz precisamente uno de los primeros grandes narradores del XIX que decide, voy a cruzar historias. Sí, claro. Y no tiene ningún problema en que haya una infinidad de personajes en Guerra y Paz tremenda. Y va cruzando historias, las va hilvanando y va a hacer un gran fresco, ¿no? De toda la sociedad rusa en la época, ¿no? de esas guerras, ¿no? Y ahí yo siempre lo pongo como ejemplo cuando alguien me dice, quiero cruzar historias. Léete Guerra y Paz, léete Guerra y Paz. Que me acuerdo en una feria del libro, me vino una madre con una lectora muy jovencita, que las jóvenes leen, una chiquita de 13 años, y dice, es que se ha leído todas sus novelas, ¿qué se puede leer ahora? Y yo, ha salido todas mis novelas. Bueno. Y yo le dije, pues Julio Verne, Alejandro Dumas, todas estas cosas, ¿no? Que yo pensaba que podía ser, se lo había leído todo ya, claro. ¿Ah, sí? Sí. Entonces le digo, bueno, ¿y su hija se ha leído Guerra y Paz? Y me dijo la madre, ay, pero ¿podrá? Digo, hombre, otras no sé. Pero yo creo que su hija seguramente sí. Así que no hay que perder la esperanza, ¿no? Aquí hay una. Bueno, yo quería dar las gracias por este momento tan bueno, porque ha sido muy entretenido y agradecer a la Fundación que organice estos ciclos, porque la verdad que son muy interesantes. Yo soy madre de 3 niños pequeños y he intentado transmitirles el amor a la historia y al arte que yo tengo. Entonces, para ello, he intentado adaptar mi lenguaje a su edad. Y entonces, desde pequeñitos, pues les he intentado transmitir pues todas mis inquietudes, como el amor a Egipto, tal, con historias adaptadas a ellos, para que ellos, si yo les hablo de dinastías, pues no me van a querer escuchar, pero sí que hilaba historias para que ellos pues quisieran saber siempre un poquito más. Yo eso lo traslado al mundo de los adultos y veo que hay mucha gente que no lee y que además no tiene ese amor a la historia y al arte como a lo mejor pueda tener yo. ¿No creen que es un éxito que literatura histórica que ha salido, que aunque no sea fiel a la realidad, tenga el poder de enganchar a ese sector de la población que no lee o que no sabe nada de historia y que por un momento puede despertar una inquietud en ellos?
Sí, bueno, y además en mi caso, en mi itinerario y en mi lanzamiento de la novela ha tenido muchísima importancia 3 libros que he publicado en la editorial Espasa, que son destinados, igual los conoces, a niños de 9, 10 años, que la editorial, en vista de que también la gente adulta lo compraba, pone de 9 a 99 años, ¿no? La pequeña historia del mundo, la pequeña historia de los exploradores y los momentos emocionantes de la historia de España. Estoy completamente de acuerdo. Yo con el objetivo de esos libros, aparte que es un libro bellísimo, por unas ilustraciones magníficas de Julius, era, primero, acostumbrarles a la lectura, o sea, hacerles aficionados a la lectura, ¿no? Y yo introduje ficción para contar la historia, por eso estoy completamente de acuerdo contigo, y diálogo. Es un niño que se le aparece la diosa de la historia, Clio, y que le necesita una serie de acompañantes para explicarles el Renacimiento, se le va a aparecer Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera. Para mí ha sido un libro importantísimo porque a raíz de eso la propia editorial me dijo, bueno, si has introducido ficción y diálogo, estás en la novela, ¿por qué no te lanzas? Y me lancé. Por eso, y además es un público muy agradecido. Para mí es emocionante en las ferias del libro cuando llega un niño de 10 o 11 años, que además entiendo que es un sector mucho menos en crisis que otros, porque los padres, en cuanto se acerca el niño al stand, cómpralo, cómpralo. En cambio, ya entre adultos, oye, que ya lo tienes, acaba de salir el libro. Igual, en cambio yo eso sí lo he visto y realmente para mí ha sido emocionante. Pero claro, yo me fui a un colegio donde, bueno, en buena medida donde vivo aquí en Madrid, en el Colegio del Recuerdo, para hablar con los niños. Y también yo creo que al aumentar el léxico, porque es una pena que tengamos un léxico tan pequeño, escaso, y por eso probaba palabras. Y probaba palabras que igual a los 13 años van a saberlo, las ponía en negrita y después había un glosario, se llama El Rincón de las Palabras, pues para que los niños aumenten su momento importantísimo. Y además, como sabemos en este caso en la Comunidad de Madrid, en un momento en que la Comunidad de Madrid, la primera comunidad que lo ha hecho, ha sacrificado horas del conocimiento del medio, porque ya saben todo de Manzanares. Bueno, y aparte nos ha costado mucho el río, pues, imagínense, y entonces pues igual no es tan necesario, y entonces han dado más horas a la historia de España. Y entonces es el momento en que se trata no solo que haya más historias, sino que sepan contar bien. Sí, no, simplemente yo sí que he procurado con mi narrativa precisamente eso, que atraiga a lectores, al máximo número de lectores posible, para fomentar también que la gente lea, eso está claro. Me sorprende a veces, porque yo no pensaba que podía tener lectores tan jóvenes, ¿no? Pero tengo lectores desde 10 años. O sea, hay un lector, me acuerdo, un chiquillo en Albacete, que le firmé un libro a los 10 años. Claro, volví a los 2 años con la siguiente novela y allí estaba otra vez en primera fila. Y claro, y el chaval se sorprendió que me acordara. Digo, ¿cómo me voy a olvidar de ti? O sea, es imposible. Es imposible, ¿no? Entonces sí que me esfuerzo en que pueda ser interesante. Y voy a los institutos, siempre que me llaman, para dar charlas sobre literatura. Con los institutos tengo dos PowerPoints que utilizo, el normal, el estándar y el otro. El otro es cuando voy a un instituto que me dicen, esto es cuidado, ya lo verás, es más difícil, y entras allí y uno está comiendo pizza, el otro está con la Coca-Cola, el otro está con el iPad, en fin, menos hacerte caso, lo que sea, ¿no? Entonces empiezo con pongo una transparencia que pone 666. Entonces les digo, ¿esto qué es? Entonces claro, como han visto películas americanas, nos dicen, ¡ay, el diablo! Y del diablo pues pasamos al Apocalipsis, a San Juan, y acabamos con Domiciano, y si era Domiciano, la gematría, etcétera, y ya los vas, y ya de pronto ya estamos en Roma, que es lo que yo quería. Pero sí, hay que intentarlo, hay que esforzarse. Hay una última palabra ahí al fondo. Primeramente, muchas gracias a los dos, porque ha sido magnífico el escucharles. Y en segundo lugar, a lo mejor a ustedes no les afecta mucho este tema, pero aprovechando que hay un especialista en el idioma de Shakespeare, es que yo últimamente vengo observando que no están muy bien hechas las traducciones. Entonces yo no sé si es que no hay buenos profesionales o es que las editoras no se preocupan de dar una buena calidad. Muchas gracias. Igual tú como... yo estoy casado con una traductora e intérprete jurado. Y puede ver esto, o sea que vamos a ir con cuidado.
No, lo que ocurre es que, a ver, hay profesionales mejores y no tan buenos, y hay profesionales de la traducción que tienen las condiciones óptimas para trabajar y otros que no lo tienen, ¿no? A veces hay novelas muy largas, hay muchas presiones de muchos tipos y a lo mejor no se dispone del tiempo a veces para hacer las cosas como corresponde. Hay mucha variedad de cuestiones sobre este asunto, ¿no? Pero no necesariamente pasa más ahora que antes, ¿no? Aquí hubo, por ejemplo, unas traducciones del ruso hechas de forma interesada donde se suprimían ciertos aspectos, por ejemplo, de Tolstoy. Y hasta que no llegó una profesora rusa y llamó la atención sobre el asunto, por ahí estaban esas traducciones, luego se corrigieron, ¿no? Entonces, quiero decir que eso por lo menos ahora no pasa, ¿no? Ahora se traduce con toda libertad. Pero es cierto que hay a veces que puede ocurrir que no se tengan o las condiciones óptimas, pero la preparación, yo sí que creo que la preparación ahora de traductores e intérpretes es muy buena. Yo sí que lo pienso. Otra cosa es que las circunstancias puedan no ser las óptimas a veces para su trabajo. Bien, pues vamos a cerrar aquí la sesión de hoy dando las gracias tanto a Fernando García de Cortázar como a Santiago Posteguillo por ese magnífico diálogo y darles las gracias también a ustedes por su asistencia. El ciclo va a continuar el próximo martes con un diálogo entre José Carlos Mainer y Andrés Trapiello. Muy bien, pues muchas gracias, buenas noches.